Estaba escuchando cómo los chinos están mejorando el poder adquisitivo y nosotros lo estamos empeorando. Bueno, hay que tomar nota de las muchas cosas que pasan en el mundo y bueno, por donde pasan también las coordenadas del crecimiento y bueno, ver la realidad nuestra y tratar de articular algún proyecto que ponga el eje en el crecimiento, el ingreso y el trabajo. Creo que nuestra economía, y anoche miraba un programa, había economistas y bueno, hablamos permanentemente de tasas de interés, de papeles financieros, de dólar, y no hablamos de producción. Los economistas no hablan de cuánto se produce, sino que hablan de nada más que de cómo está el mercado financiero, y creo que eso denota un poco, creo que alguna distorsión, o que estamos con el eje un poco cambiado acá en Argentina. Esto es una modesta opinión, ¿no? No, es que con tasa del 60%, ¿quién se va a animar a sacar un crédito para producir? Por supuesto, Descubiertos al 38%, imagínense una empresa que tiene que pagar sueldos, que le ha caído las ventas, no puede hacerlo, tiene que ir a cambiar cheques a 60, 90 días. Lo más barato que le puede cobrar, que es el Banco Nación, contaba Castellani los otros días, el santafesino director del banco, 38%, pero 38%, no sé, normalmente estaban en 60, se quejaba su colega, la ministra Siciliani. Así es, muy difícil. Hablando de ese tema, ¿cómo están los procedimientos preventivos? A ver, vamos a explicarle en 30 segundos a los oyentes qué es el procedimiento preventivo de crisis en las empresas. Es un procedimiento que prevé la ley cuando, la empresa ve que en función de la caída de su demanda o los costos o la situación del mercado, realmente tiene que achicar su personal como para continuar o tomar algún tipo de medida alternativa y cuando obviamente previo a que se proceda a despido, la ley prevé todo un procedimiento para evitar precisamente esa situación, buscando alternativas en un marco de discusión en la autoridad de aplicaciones, esto de los ministerios de trabajo con sindicatos y empleadores. De esto hemos trabajado mucho acá en Santa Fe, estos procedimientos, en general logrando acuerdos que han permitido salvar los puestos de trabajo. Hay un gran trabajo de sindicatos, de empleadores, hay una gran conciencia de que por allí hay que buscar las alternativas para ir superando una coyuntura difícil y mantener los puestos de trabajo. Y se ha avanzado en esa mecánica, pero es cierto que a medida que se prolonga la recesión económica, ya venimos de un año de caída de la actividad económica, vamos a otro año con caída de la actividad económica, los instrumentos que tenemos a mano se van acotando, porque en definitiva lo que determina la situación del empleo es cómo funciona la economía. Si la economía crece o funciona razonablemente, se puede consolidar los puestos existentes y crecer en algunos rubros, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy nos avisora en el horizonte. Está realmente complicado el panorama. A ver, ¿qué significaría el 3% de desocupación que dio el INDEC para la provincia de Santa Fe, llevados a números? Porque después está los que teniendo ocupación demandan otro empleo porque no le alcanza, los subocupados. Es decir, ¿cómo está el panorama laboral en la provincia, ministro? Mire, hay que ver después cómo se dan las futuras mediciones del INDEC, porque esta tiene algunas particularidades. Nosotros, vale decir que el INDEC mide todo el trabajo registrado y trabajo informal, y esa medición se basa en una encuesta, inclusive de 14 años en adelante. Tiene otras perspectivas que el seguimiento que hacemos nosotros, que es del empleo registrado, que es más preciso, más exacto, pero que comprende al 70% aproximadamente de los trabajadores. Pero lo cierto es que en este escenario recesivo que veníamos ya viviendo del año, ya por mayo, abril del 2018, hubo todo un proceso en el segundo y tercer trimestre de suspensión, y en general se mantenía un crecimiento, aunque leve, de empleo, pero crecimiento al fin. En el cuarto trimestre nosotros
vemos una tasa negativa y una caída de los puestos de trabajo en blanco. Eso es una realidad, en 1,5 puntos en la provincia. Eso significa alrededor de 7.500 trabajadores menos que en igual trimestre del 2017. Eso es un poco una radiografía. En materia de la tasa de desocupación, bueno, esto se mide por grandes aglomerados, no se mide toda la provincia. Y en nuestra provincia está el aglomerado Gran Santa Fe y el Gran Rosario. Y tampoco se pueden promediar, digamos. Entonces, cada uno tiene su particularidad. En esta medición se advierte un crecimiento en este último trimestre del 2018 realmente sustancial de Rosario, que allí, bueno, habrá que ver cómo esto se comporta en mediciones sucesivas, porque fíjese que el Rosario pasa de 8 puntos, un poquito menos, inclusive 7,9 a 12,8, y Santa Fe, que también tenemos una caída de empleo registrado, cae la desocupación de 6 a 3 puntos, ¿no es cierto? Así que un poco eso por ahí podría sonar llamativo, que las composiciones también son distintas del entramado productivo, de la generación de puestos de trabajo, pero también es cierto que a nivel nacional, en un trimestre donde se profundizó la caída del empleo en general, o la caída de la economía, vemos que los otros aglomerados no tuvieron una caída. Bueno, en ese sentido lo de Rosario, bueno, veremos en la próxima medición cómo va, pero lo cierto, más allá de estas disquisiciones, es que nosotros veníamos detectando una caída del empleo en general en Santa Fe y en el Gran Rosario en particular. ¿Cuál es la característica de esta situación? Es que pierden empleo las microempresas, es decir, decimos pequeñas empresas, pero en realidad más técnicamente son microempresas de 5 trabajadores o menos, que es 75% de los empleadores de la provincia de Santa Fe y hace el 15% del trabajo formal, el trabajo registrado. Y allí vemos donde está el grueso de la pérdida de puestos de trabajo en lo que, bueno, fue del 2018 y un poco lo que estamos viendo ahora en este primer trimestre, y que se advierte fundamentalmente cuando, bueno, se ve cierres de comercio, de talleres, de, bueno, algunas empresas pequeñas de servicios, y va generando este escenario laboral, ¿sí? Claro, hay maneras, por ejemplo, la FIP, las altas y las bajas de la FIP y las ART es donde se puede saber qué pasa. El tema es el trabajo informal, que creo que todo exactamente, eso nosotros no medimos, eso lo hace una encuesta del INDEC, que hace, bueno, una medición donde toman, va a decir, bueno, van sacando la gente que declara que tiene un trabajo y la gente que busca un trabajo, y ahí van surgiendo la tasa de desocupación. Bueno, un poco también está relacionado también esa medición con la tasa se llama actividad, que cuánta gente busca trabajo, ¿no es cierto? Esa es otra cuestión, hay comportamientos distintos conforme, bueno, a la región del país, hay lugares donde hay sectores, desocupados, pero que ya, bueno, son estructuralmente desocupados, no están en el mercado laboral buscando trabajo, tienen otras alternativas de subsistencia, y eso, no aparecería en la encuesta. Es cierto que Rosario, independientemente de estos números, siempre tuvo una tasa comparativamente alta en relación a otros lugares, más allá de la vicisitud económica, siempre estuvimos en 8, 7, 9, y también es porque realmente es un mercado, muy dinámico. El grueso del empleo es empleo privado, siente más el impacto de las vicisitudes económicas, las caídas de la actividad económica, y hay una gran actividad de quienes, buscan trabajo, ¿no? Bueno, y entonces, para resumir, si tendríamos que resumir esta conversación, ¿qué podríamos decir? Bueno, que en general estamos sintiendo el impacto de la prolongación de la recesión, que hay tasas negativas, hay caída del empleo en la provincia de Santa Fe, que eso empezó a notarse en el último trimestre del 2018, que afecta fundamentalmente a la microempresa o empresa más pequeña, para llamarlo de la escala, para llamarla de alguna manera, que hay otras empresas que obviamente tienen
problemas, pero son de más envergadura, que en general van tramitando procesos de crisis, buscando distintas alternativas como para no despedir gente, que eso va a ir determinándose la evolución de esta situación conforme a cómo avance la economía, y que estamos, bueno, haciendo grandes esfuerzos de contención del empleo. La construcción es un rubro que en Santa Fe, ahí estuvimos reunidos antes de ayer con la Cámara de la Construcción de Santa Fe, la UOCRA. Bueno, ahí hay un escenario que en general se sostiene el empleo en función de los desarrolladores privados, de la obra pública. Eso también ayuda a mover otros sectores que son proveedores de la construcción, y bueno, seguiremos nosotros tratando de fortalecer esas actividades donde, bueno, se puede generar mano de obra. Y bueno, creo que hay un futuro con complicaciones laborales, que hoy es muy volátil el panorama, y nosotros tenemos que ir analizando día a día y mes a mes de cómo evoluciona, digamos, ¿cierto? Julio, ha sido usted muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Darío.